1969, Birmingham, una ciudad gris, completamente industrial, fábricas de acero, de motores, de fundición. Más que una ciudad, parece una enorme máquina que exhala smog y sudor. Sin afán de exaltar el pesimismo, ahí se respira más hollín que esperanza. En una esquina húmeda y oscura de algún barrio obrero, un joven llamado Geezer Butler, bajista de una banda llamada Earth, camina por la calle con las manos en los bolsillos de su abrigo gastado. Va pensando en nada y en todo, hasta que algo lo detiene en seco. Un cine del centro proyecta una película italiana de terror, protagonizada por Boris Karloff. El cartel le grita desde la marquesina con letras góticas y provocadoras: Black Sabbath. Dirigida por Mario Bava, Black Sabbath es una antología de 3 historias de terror: una mujer que recibe unas llamadas amenazantes, un conde ruso que se encuentra en una familia de vampiros y una enfermera que prepara su venganza. Geezer, devoto del terror, de la poesía oscura del ocultismo, se queda mirando, como si algo lo poseyera, y piensa, sin saberlo, algo que cambiaría la historia de la música para siempre. La gente paga para que la asusten, ¿por qué no hacer lo mismo, pero con música? Esa misma noche se lo cuenta a los demás miembros de Earth: Tony Iommi, la guitarra, Bill Ward con la batería y Ozzy Osbourne. Les suena bien, les suena verdadero. Abandonan el nombre de Earth, que además causaba confusión con otra banda del mismo nombre y mucho más famosa, y adoptan uno que tenía peso, oscuridad y fatalismo: Black Sabbath. Ya con ese nombre e inspirados por películas de terror, ocultismo y fenómenos paranormales que los obsesionaban, principalmente a Geezer, comienzan a escribir música que refleja no la rebelión juvenil de los 60, sino el terror existencial de crecer en Birmingham, con la Guerra Fría, Vietnam y el apocalipsis religioso a la vuelta de cada esquina. Graban su primer disco y para la portada buscan algo que refleje el mismo malestar sobrenatural. Contratan a un fotógrafo para retratar a una modelo en un molino antiguo en el pueblo de Mapledurham, en Oxfordshire. La modelo, Louise Livingston, la visten con una túnica negra y la colocan al borde del agua. Bajo el molino, tiene la mirada fija, helada, inexpresiva. Es joven, pero la imagen parece sacada de otra época. El resultado, una imagen fantasmal, sin nombre, sin explicación. Parecía una aparición capturada. Como era de esperarse, reacciones de todo tipo. Algunas tiendas se negaron a venderlo, grupos religiosos realizaron protestas como siempre, se corrieron rumores de que los conciertos estaban malditos o atraían fuerzas oscuras. Cabe señalar que Butler era el único con el interés en toda la temática oscura. Ozzy apenas entendía lo que pasaba, pero no importó. En pocas semanas el disco entró al top 10 británico y el mundo cambió. Esto es Riffs con Historia, podcast que pretende dar a conocer lo que hay detrás de las grandes canciones, álbumes y bandas del metal, el rock y otros géneros relacionados, analizando lo que les dio origen, así como su relación con la historia, literatura, filosofía, arte y ciencia. Bienvenidos al episodio 12, o 2 de la segunda temporada, la historia de Black Sabbath. Antes de continuar, quiero decirte que si es la primera vez que nos escuchas, o si ya sigues el contenido pero no te has suscrito, dale click en el botón de seguir en YouTube o Spotify. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando estos episodios, y si ya estás suscrito, enormes gracias por seguir aquí. Veamos el preámbulo histórico, el contexto social y cultural. La historia de Black Sabbath empieza antes de que se llamaran así. Empieza en un lugar, en un contexto y en una sensación que compartían miles de jóvenes británicos de clase obrera: no hay futuro. Para entender a los pioneros del heavy metal hay que entender de dónde vienen, y eso nos lleva a Birmingham. Durante la Segunda Guerra Mundial, Birmingham fue un centro industrial clave para el Reino Unido. Allí se fabricaban aviones, tanques, municiones, piezas mecánicas. Su industria pesada era tan vital para el esfuerzo bélico que la ciudad fue blanco de intensos bombardeos por parte de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Fue literalmente una ciudad bajo ataque. Pero cuando la guerra terminó, lo que quedó fue una urbe semidestruida, contaminada y gris. Las chimeneas seguían escupiendo humo, como si no supieran que la guerra ya había acabado. Las fábricas zumbaban día y noche, integradas al paisaje como si fueran parte de la arquitectura emocional. Birmingham era una ciudad ruda donde el metal no era música, era trabajo, era sobrevivir. Los jóvenes que crecieron ahí, como Tony Iommi o Geezer Butler, lo hicieron entre máquinas, polvo, soldaduras y óxido. Muchos trabajaban desde los 15 o 16 años. En esos mismos entornos ya cargaban en el cuerpo y en el alma el peso de una ciudad que no ofrecía futuro, solo rutina. Y de ahí, de ese lugar tan poco glamuroso, nació la música más dura de todas, el heavy metal. Birmingham también era una ciudad de clase trabajadora que empezaba a experimentar un descontento profundo. Los sueldos eran bajos, el desempleo crecía y el sistema educativo no ofrecía muchas salidas. Todo se sentía como un callejón sin salida. No era la Inglaterra de los Beatles ni de las universidades reconocidas como Oxford o Cambridge. Era la Inglaterra de los barrios pobres, del fish and chips barato, del paro, del pop como escape y de la ansiedad social como telón de fondo.
Y todo eso se traducía en una forma distinta de vivir la juventud. Mientras otros escuchaban pop alegre o psicodelia optimista, estos chicos vivían con miedo del mañana. Miedo de la guerra nuclear, miedo a quedar atrapados en una vida miserable. Mientras el mundo cantaba All You Need Is Love, ellos sabían que a veces no hay amor, solo hay oscuridad. Todo esto se volvió materia prima para la música de Black Sabbath, porque si creciste entre hierro, miedo y desesperanza, no vas a hacer canciones bonitas, vas a hacer algo pesado, lento, algo que suene a toda esa atmósfera oscura. Y en ese contexto, 4 chicos sin estudios musicales formales y sin padrinos artísticos crearon algo que el mundo nunca había escuchado, un sonido que no pedía perdón por su crudeza, que no trataba de gustar, que solo quería ser honesto, porque si el mundo es una pesadilla, entonces la música también tiene que serlo. ¿Cómo se formó la banda? Tony Iommi, el guitarrista, y Bill Ward, el baterista, se conocieron tocando en una banda llamada Mythology. Cuando esta banda se disuelve, deciden formar un nuevo grupo y empiezan a buscar bajista y cantante. Ozzy, que había salido de la cárcel poco antes por robo, pone un anuncio en una tienda de música que decía: cantante con equipo busca banda. Influencias de Beatles. Se sabe que Ozzy Osbourne era un gran fan de los Beatles y su sueño era ser tan famoso como ellos. Tony Iommi al principio no quería saber nada, había ido al mismo colegio que Ozzy y lo recordaba como un tipo problemático, pero terminaron contactándolo igual. Como anécdota curiosa, Ozzy apareció con su propio micrófono y amplificador, algo raro en esos días, y eso les llamó la atención. Geezer empezó como guitarrista, pero con el tiempo cambió al bajo. Antes de llamarse Black Sabbath y de ser el concepto que todos conocemos, eran una banda de blues rock llamada Polka Tulk Blues Band, formada en 1968. El nombre era tan raro como su sonido, una mezcla de covers y experimentos psicodélicos. Posteriormente cambiaron a Earth, pero se dieron cuenta que ya existía otra banda con ese nombre. En la introducción del episodio ya vimos de dónde viene el origen del nombre Black Sabbath. Cabe señalar que una tarde el bajista Geezer Butler estaba leyendo a Dennis Whitley, un autor de novelas de ocultismo. Esa misma noche tuvo una pesadilla, una figura negra parada al pie de su cama. Le contó su sueño a Ozzy Osbourne y juntos escribieron la canción llamada Black Sabbath. La formación original era pura alquimia, Tony Iommi en la guitarra, Geezer Butler en el bajo, como principal letrista también, con una obsesión por lo oculto y lo filosófico, Bill Ward en la batería y Ozzy, que cabe señalar que ese apodo viene del diminutivo de Osbourne, con esa voz temblorosa, desafinada, casi espectral que parecía venir de otro plano. A veces cuando él cantaba no estaba entonando, estaba gritando, prácticamente aullando. Y ya entrados completamente en este mood de terror, oscuridad, etc., ¿qué mejor día para estrenar que un viernes 13? El 13 de febrero de 1970 lanzaron su primer disco, Black Sabbath, en plena era del Flower Power. Sabbath ofrecía algo antagónico. En lugar de como una hippie, era algo más parecido a una misa negra. Fue brutalmente criticado por la prensa, pero el público respondió. Nadie sonaba así. Y bien, ya con la alineación definida y narrada la épica forma en la que hicieron su debut, llegó la parte del programa donde hablamos de canciones. Como estamos hablando de una sola banda, la forma en la que abordaremos será como cuando revisamos la historia de Judas Priest. Nos iremos álbum por álbum y mencionaremos algunas canciones que fueron claves en la carrera de Black Sabbath, así como algunos datos y anécdotas de esta enorme agrupación. Es probable que muchas grandes canciones se queden fuera de la lista, pero vaya, son 19 discos y sería muy difícil hablar de absolutamente todas las canciones emblemáticas. Ya nos pondrán ustedes en los comentarios qué canciones les hubiera gustado que también mencionáramos. Los años dorados, de 1970 a 1978. En 1970 sale el primer disco, Black Sabbath. Como ya lo mencionamos, el viernes 13 de febrero del 70 se lanza este histórico álbum, que es considerado como el primero de heavy metal. Si quieren escuchar más a fondo esto, revisen el episodio número 10, la historia del heavy metal. Black Sabbath graba su primer álbum en un solo día en los estudios Regent Sound en Londres, con apenas unas cuantas tomas en vivo. Costó menos de 1,000 libras esterlinas. Inspirados por el cine del terror y por una búsqueda casi inconsciente de sonar diferentes, los Sabbath crean aquí la base del heavy metal, guitarras pesadas, afinaciones bajas, letras sobre ocultismo, muerte, locura y crítica social. Canciones claves, por supuesto, la homónima Black Sabbath, donde viene el riff del diablo, literal, basado en el tritono, una combinación de notas prohibida en la música eclesiástica medieval, conocida como el diablo sin música. Lo abordamos un poco más en este episodio 10 que les comento, échale una oreja. En I.V., narrada desde la perspectiva de Lucifer, pero como una figura romántica, no maligna. La letra escrita por Geezer Butler. La banda usó efectos de tormenta y campanas de iglesia para abrir el álbum, una jugada maestra que generó pánico en algunos oyentes. Muchos creyeron que estaban invocando fuerzas oscuras, lo cual, por supuesto, ayudó a la mística de la banda. Número 2, en 1970, Paranoid. Tan solo 7 meses después del debut, lanzan Paranoid. No se imaginaban que estaban a punto de hacer historia.
Vaya el impacto que tuvo este álbum. En este disco fue donde todo explotó. Se grabó en apenas 6 días, inicialmente se llamaba Warpix, pero la disquera prefirió algo más corto y comercial, por no decir que el título para la época era demasiado fuerte, entonces eligieron el nombre de la canción que Ozzy improvisó para rellenar tiempo de estudio. Es decir, el álbum ya estaba listo, pero la disquera les pidió un track más y a vapor, en 20 minutos, hicieron Paranoid. Esta canción, que hasta la fecha es la más comercial y conocida de la banda, la que en cualquier pub encuentras cuando vas a tomar una cerveza, la banda local seguramente la va a tocar. Canciones claves, la mencionada Paranoid, letra sobre ansiedad y enfermedad mental, se convirtió en el mayor hit hasta el momento. Warpix, una crítica brutal del complejo militar industrial y la hipocresía de la guerra, originalmente llamada Walpurgis, pero se suavizó el nombre. Si quieren más detalle, escuchen el episodio número 1 de Riffs con Historia, el metal y la guerra. Al inicio de la canción se escucha el sonido de una sirena de ataque aéreo. La banda lo usó para evocar el terror de la guerra. La canción se volvió himno antibélico en plena época de la guerra de Vietnam. Iron Man, que por cierto no tiene nada que ver con el superhéroe, habla de un viajero del tiempo que se convierte en monstruo. El riff es uno de los más reconocibles no tan solo del metal, sino del rock. Número 3, en 1971, Master of Reality. Para algunos, el sonido de este álbum es el que le da nacimiento al doom metal. Si bien en Paranoid está Hall of Doom, en este disco es donde se considera el nacimiento de este subgénero, a pesar de que se quedó guardado varias décadas después. Este disco marca un cambio crucial. Tony Iommi afina su guitarra un tono y medio más bajo, do sostenido en lugar de mi. Esto no fue tanto por experimentación creativa, sino para aliviar la tensión en los dedos mutilados de su mano derecha. No obstante, el resultado fue fantástico, pues creó un sonido más oscuro y más denso. Canciones claves, la hermosa Sweet Leaf, una oda descarada a la marihuana con el sonido de Ozzy tosiendo al comienzo, uno de los primeros himnos stoner. En lo personal, este es mi riff favorito de Sabbath. Children of the Grave, letra apocalíptica y poderosa, uno de los riffs más pesados de la banda. Número 4, en 1972, Volume 4. Grabado en Los Ángeles, Volume 4 fue el primer álbum producido completamente por la banda. Se alejaron del frío británico y se refugiaron en una mansión en Bel Air. Claramente se estaba notando que el éxito, el corrillo de las ganancias estaban en un punto muy alto. Ahí se dedicaron a escribir, grabar y consumir cantidades industriales de drogas. Canciones clave, Snowblind, de nuevo una oda a la droga, solamente que ahora a la cocaína. El nombre original del disco iba a ser ese, pero evidentemente la disquera se dio. Supernaut, esta canción es interesante por dos razones. La primera, podemos escuchar a un Sabbath en una faceta más rítmica, incluso podría decirse que alegre. Y la segunda, esta canción era amada por Frank Zappa, quien incluso llegó a tocarla en vivo. En los créditos del álbum hay una línea legendaria: We wish to thank to the great Coca-Cola Company of Los Angeles. La disquera no lo notó hasta que ya estaba impreso. Los 4 discos anteriores pueden considerarse como enormes clásicos del heavy metal e imprescindibles para cualquier persona que quiera entrar a este género. No obstante, el impulso de grabar clásico tras clásico se detiene. Número 5, en 1973, Sabbath Bloody Sabbath. Se presenta una crisis creativa. Tony Iommi sufre un bloqueo y como estrategia para buscar inspiración, la banda viaja a Clearwell Castle, una mansión gótica en la campiña inglesa. En ella, presuntamente tienen encuentros paranormales, aseguran haber visto fantasmas y es precisamente este evento el que necesitan. El ambiente inspira a Iommi y ahí nace el riff de Sabbath Bloody Sabbath. Este disco incorpora teclados, arreglos orquestales y estructuras más progresivas. Canciones claves, Sabbath Bloody Sabbath, un riff que incluso impresionó a los miembros de Led Zeppelin, quienes visitaron el estudio cuando se estaba grabando el álbum. Rick Wakeman, el virtuoso tecladista de la banda de rock progresivo Yes, tocó los teclados en este álbum, a cambio de cerveza, literal. Yes se encontraba grabando cerca del estudio y por la amistad con Sabbath se ofreció a tocar sin más pago que lo señalado. Declive y transición, de 1975 a 1978. El sexto álbum, en el 75, Sabotage. Durante la grabación de Sabotage, Black Sabbath estaba en medio de una feroz batalla legal contra su ex-manager Patrick Minen. De hecho, el título Sabotage hacía referencia a la acusación de la banda en contra de este, quien consideraron los estaba saboteando. Pasaban parte del día en el estudio y la otra parte en oficinas con abogados. Canciones clave, Symptom of the Universe, considerada por muchos el primer riff thrash de la historia, rápido, agresivo y visionario. Sepultura le hizo un magnífico cover de esta canción en 1989. La portada de este disco ha sido considerada por algunos como de las peores en la historia del rock. La banda se presentó a lo que pensó que era una prueba, sin embargo no sabían que era el shooting final. Séptimo disco, en 1976, Technical Ecstasy.
Este disco fue grabado en los Criteria Studios de Miami, un intento por renovar su sonido y escapar del clima tenso de Inglaterra. De hecho, desde la portada se nota esa intención. No obstante, el calor al que los británicos no están acostumbrados, las drogas y el desconcierto interno se notan. Technical Ecstasy es un álbum más experimental, con teclados prominentes y estructuras alejadas del metal tradicional. Canciones claves, Dirty Woman y It's Alright, la cual es cantada por Bill Ward, el baterista. Es una balada pop totalmente inesperada que por supuesto no fue bien recibida por los fans ni por la crítica. Échenle una oreja y me dan sus comentarios. Durante esta etapa, Ozzy empieza a desconectarse completamente, se sentía fuera de lugar. Mientras Iommi trataba de empujar a la banda hacia un sonido más técnico y refinado, el desgaste se empezaba a notar. Número 8, en 1978, Never Say Die. Para este entonces, Ozzy ya había abandonado la banda brevemente en el 77, el año anterior, y fue reemplazado por Dave Walker, de Fleetwood Mac, pero regresó a regañadientes para grabar este disco. El resultado es irregular, con momentos brillantes, pero también mucha confusión estilística. Canciones claves: Air Dance, mezcla de jazz y rock progresivo, y la descartamos porque es una muestra de hasta dónde estaba dispuesta la banda a ir, pero de nueva cuenta se notaba un Sabbath completamente distinto, lo cual no es malo, pero realmente no es un sonido digno de destacar. Ozzy odiaba muchas de las canciones del disco y se negó a cantar algunas letras escritas por otros. Se sentía cada vez más desplazado y emocionalmente agotado. Al poco tiempo fue despedido formalmente de la banda. Así terminaba una de las etapas más importantes de la historia del metal, entre excesos, conflictos internos y desgaste creativo. Sabbath despidió a su voz más icónica. Sin embargo, el final de la banda, o de Ozzy, no se asomaba en el horizonte. ¿Y qué sucedió después? Ozzy se va. Todos pensaban que Sabbath ha muerto, pero entonces aparece una voz que parece salida del mismo Olimpo del metal, Ronnie James Dio. Black Sabbath tiene un renacimiento de 1980 a 1982. El disco número 9 sale en 1980, el poderosísimo Heaven and Hell. La llegada de Dio cambió todo. No solo era un cantante, en lo técnico, brutalmente superior a Ozzy, también era un compositor más estructurado con una visión lírica completamente diferente. Donde Ozzy transmitía angustia y caos, Dio ofrecía poder, fantasía y mitología. Fue como pasar de una película de terror a una película de batallas medievales épicas, algo así. Canciones claves: la hermosa Heaven and Hell, el nuevo himno, letra filosófica, riff envolvente, una obra maestra, hasta la fecha de las mejores canciones del heavy metal. Children of the Sea, la primera canción escrita por Dio, oscura, melódica, poética. Geezer Butler casi no participa en el disco por problemas personales. Las líneas de bajo fueron compuestas en su mayoría por Dio y Iommi. Aún así, el álbum fue un éxito masivo y crítico. Muchos lo consideran uno de los mejores discos de toda la carrera de Sabbath y de toda la historia del metal. Número 10, en 1981, Mob Rules. Geezer Butler regresa a tiempo completo, Bill Ward sale por problemas de alcohol y lo sustituye Vinny Appice. Sabbath grabó este disco en Los Ángeles. El sonido es más agresivo, más afilado, con producción potente y una actitud mucho más definida. Canciones claves: la homónima de Mob Rules, un riff demoledor, coro coreable, espíritu de batalla. Fue parte del soundtrack de la película animada Heavy Metal. Turn Up the Night, una de las canciones más veloces de la banda, casi power metal. Dio claramente ha sido una enorme influencia para este subgénero, el power. Durante la mezcla del disco en Nueva York, comienzan a surgir tensiones entre Dio y Iommi y Butler sobre el control de la mezcla. Esto fue la semilla de la ruptura que se daría poco después. En 1982 sale Live Evil, el primer álbum oficial de Black Sabbath en vivo, y también fue el detonante final de las peleas entre Dio y los otros dos. Tenían peleas por el volumen de las voces en la mezcla, los egos y la desconfianza terminaron por romper lo que parecía una etapa brillante. Pero, ¿y Ozzy? ¿Qué pasaba con él mientras Sabbath brillaba con el pequeño gigante de vocalista? Regresemos brevemente a 1979. Ozzy no se fue, lo fueron. Estaba perdido en una nube de drogas, whisky y desesperanza. Dormía días enteros, encerrado en una habitación de hotel, convencido de que su carrera había terminado. Es aquí donde aparece una de las figuras más importantes de su carrera, Sharon Arden, en ese entonces, hija del ex-manager de Sabbath. Lo rescata, lo maneja y lo reconstruye. Sharon sería su pareja, su manager, su escudo y a veces su verdugo. Juntos arman una nueva banda y Ozzy resucita. Del 80 al 82, la épica época con Randy Rhoads. Cuando todo parecía desmoronarse, Ozzy encuentra un joven guitarrista que cambiaría su destino y el metal. Randy Rhoads, ex Quiet Riot, mezcla técnica clásica con agresividad metalera. Su estilo virtuoso redefine el sonido de Ozzy y se convierte en leyenda instantánea.
Discos clave: Blizzard of Oz del 80, que incluye las super populares y grandiosas Crazy Train y Mr. Crowley, y Diary of Madman en el 81, que es un álbum más oscuro y más técnico. No obstante, esta etapa dura poco y se ve manchada por la tragedia. En 1982, Randy muere en un accidente aéreo durante la gira. Ozzy entra en crisis, estaba devastado, pero el proyecto continúa. The show must go on. Regresando a Sabbath, en el periodo de comprendido entre 1983 y 1995, podemos llamarle como los años errantes y experimentales de la banda. Será una etapa sumamente extraña donde veremos a un Sabbath cambiante, extraño. El álbum número 11 llega en el 83, Born Again, con vocalista Ian Gillan, el ex Deep Purple. Tony Iommi recluta a Gillan para lo que originalmente iba a ser un proyecto solista, pero la disquera insiste en usar el nombre de Black Sabbath. Gillan no encaja del todo, no era ni Ozzy ni Dio, y su estilo bluesero contrasta con el tono sombrío que el público esperaba. Incluso él mencionó que algunas de las letras le parecían completamente ridículas. Destaca uno de los pocos clásicos de esta época, Trash It, rock furioso sobre borrachera que termina mal, basado en un accidente real de Gillan en Silverstone. La portada es una de las más criticadas de la historia del metal, un bebé demoníaco rojo chillón. Hasta Gillan dijo que era horrible, y el sonido del disco también fue objeto de críticas. La mezcla era muy sucia, parecía un demo mal grabado, pero con el tiempo ganó estatus de culto. Álbum 12, Seven Star del 86 con Glenn Hughes. Disco pensado como solista de Iommi también, pero publicado como Sabbath, por presión de la disquera, también. Suena más a hard rock ochentero que a metal. Hughes, que también es ex Deep Purple, voz potente pero fuera de lugar, canciones clave No Stranger to Love y For the Kill y Danger Zone. Hughes fue reemplazado de la gira tras un altercado que afectó su voz. En el álbum 13, The Eternal Idol de 1987, debuta Tony Martin. Es la etapa más ignorada y subestimada de la banda, oscuro, melódico, con letras casi religiosas. Tony Martin luce con voz épica y sólida, destacan The Shining, Ancient Warrior, Gloria Ride. Tuvo mal recibimiento en su momento, actualmente tiene más respeto entre los fans. 14, Headless Cross del 89, más oscuro y teatral. Uno de los discos más atmosféricos, letras sobre ocultismo, plagas y muerte con tintes góticos. Cozy Powell se une a la batería aportando mucha contundencia. Headless Cross, Devil and Daughter, Killing the Spirit World. Muy valorado por los fans, pero ignorado por la prensa en su tiempo. Disco 15, Tyr en el 90, metal vikingo sabbatiano, así es. Disco conceptual inspirado en la mitología nórdica y más cercano al power metal. Incluso podría considerarse como un antecedente importante del Viking metal. Tony Martin sigue firme al frente. The Sabbath Stones, Valhalla, Anno Mundi. Poco éxito comercial, pero una joya para quienes disfrutan de este Sabbath más épico, más conceptual. Y mientras está existiendo este típico Sabbath, ¿qué hay de Ozzy Osbourne? En los años 80, Ozzy sigue grabando discos exitosos con nuevos guitarristas como Jake y Lee y después el enorme Zakk Wylde, que se vuelve su mano derecha. Discos importantes: Bark at the Moon del 83, The Ultimate Sin del 86, que incluye la famosísima Shot in the Dark, No Rest for the Wicked en el 88, No More Tears en el 91, en donde 4 de las canciones son escritas por otro de los Metal Gods, Lemmy Kilmister. Canciones icónicas: Bark at the Moon, Mama I'm Coming Home y No More Tears. Volvemos con Sabbath. El disco 16 de Humanizer llega en el 92. Dio regresa. Dio vuelve y más enojado que nunca. Después de una década de idas y venidas, Dio regresa con Iommi y Geezer. El sonido es más moderno, más pesado, más agresivo. The Humanizer anticipa el metal noventero, industrial, frío, distópico. Canciones clave: TV Crimes, critica a los predicadores de televisión, rápida y sarcástica. Computer God, Cyber Doom, con riffs que aplastan. Dio abandonó la gira cuando se enteró que Ozzy abría su último show en California y que Sabbath se reuniría con él para ese concierto. Se puede pensar que se sintió traicionado y se fue. Rob Halford de Judas Priest cantó esa noche con Sabbath. Para los discos 17 y 18 regresa Tony Martin. Es increíble que sea un vocalista poco reconocido e incluso infravalorado dentro de la carrera de Black Sabbath, cuando tiene 4 álbumes con la banda. Álbum 17, Cross Purposes, de 1994. Aunque pasó casi desapercibido, destacan Cross of the Thorns, que es una balada intensa con crítica religiosa, y Virtual Death, doom moderno con una atmósfera sombría. En 1995 llega Forbidden, el álbum 18, el disco más criticado de Sabbath, producido por Ernie C., guitarrista de Body Count, la banda de Ice-T.
Intenta sonar más moderno y urbano, pero no conecta nada, incluso Iommi lo ha renegado públicamente. Canciones clave, si acaso Guilty as Hell y Kiss of the Dead, que para muchos es no considerada buena, sino la menos mala de todo este disco. Por su parte, Ozzy, en el 96, lanza el festival Ozzfest, con bandas como Slipknot, Tool, System of a Down, Deftones. Revive el interés por el metal entre la nueva generación. Ozzy sabe meterse y se convierte en una figura paterna del exitosísimo en ese momento New Metal. Y de 1997 a 2017 podemos llamarle el regreso de los dioses. Del 97 a 2006 el milagro sucede. Ozzy, Iommi, Geezer y Ward juntos de nuevo. Después de años de rumores, en el 97 se concreta lo impensable. La alineación original de Black Sabbath se reúne para tocar en el festival Ozzfest, el que acabamos de mencionar, organizado por el propio Ozzy. La respuesta del público es brutal, el mito seguía vivo. Hay una gira de reunión con Ozzy, hay un álbum en vivo en el 98 grabado en Birmingham, incluye 2 temas nuevos, Psycho Man y Selling My Soul. El público joven descubre a Sabbath en pleno auge del New Metal. Bandas como Slipknot, System of a Down y Deftones lo citan como influencia directa. Bill Ward participó en los primeros shows, pero pronto tuvo que abandonar por temas de salud. Desde entonces, casi todas las reuniones fueron sin él. Y de nuevo, Ozzy, con su línea del tiempo propia. De 2002 a 2005 se estrena el reality show nefasto, patético, The Osbournes. Una locura televisiva que mostró su vida doméstica con Sharon, Jackie Kelly, lo convirtió en una celebridad masiva y lo expuso al mainstream como ese señor raro que no entiende a sus hijos, que se ve que está drogado, prácticamente ridiculizado en cada episodio. No fue bien recibido, fue bien recibido por el mainstream, fue muy mal recibido por la comunidad metalera. No obstante, Ozzy seguía en el escenario, seguía girando, seguía grabando discos y llenando estadios. Posteriormente lanzaría 2 discos, Black Rain en el 2007 y Scream de 2010. Y de 2007 a 2010 regresa Dio, y en vez de pelear por el nombre, lo honran con respeto. Tony Iommi, Geezer Butler y Dio se reúnen una vez más, esta vez bajo el nombre de Heaven and Hell, para diferenciarse de la formación con Ozzy. Graban un disco nuevo, The Devil You Know, de 2009, giran por el mundo y reciben reconocimiento universal. Canciones clave, Bible Black, oscura, melancólica, épica y Follow the Tears, pura pesadez con la voz majestuosa de Dio. Ronnie James Dio fallece en 2010 por cáncer de estómago. Fue uno de los grandes vocalistas del metal y dejó su última gira con Heaven and Hell como una despedida perfecta. Y el álbum número 19 y el último de la banda llega, 13, en 2013. Black Sabbath vuelve al estudio y vuelve a sonar como una maldita catedral que se está derrumbando encima de todos. Con Ozzy en la voz, Iommi en la guitarra y Geezer en el bajo, Sabbath lanza este extraordinario disco 13. Su primer disco con Ozzy desde 1978, producido por el famoso productor Rick Rubin, sí, el mismo que ha producido a Red Hot Chili Peppers, Slayer, Metallica, etc., es un intento deliberado de regresar al sonido del debut, oscuro, lento, letras existenciales. Canciones claves, God is Dead, un doom moderno con crítica religiosa, esta canción ganó un Grammy. End of the Beginning, casi 9 minutos, parece una secuela espiritual del Black Sabbath, si lo queremos ver así, muy románticamente. Loner, un riff clásico, sonido vintage, espíritu moderno. Bill Ward no participó por diferencias contractuales, sintió que el contrato no era muy justo. En su lugar grabó Brad Wilk, el baterista de Rage Against the Machine. A pesar de su ausencia, el disco fue número 1 en varios países y un éxito comercial en la crítica. En 2016 y 2017, The End. Black Sabbath anuncia su gira de despedida, The End Tour. Tocan en todo el mundo, con fechas sold out y una respuesta impresionante. El 4 de febrero de 2007 dan lo que parecía ser su último concierto en Birmingham, la ciudad donde todo comenzó. Durante la gira final, Ozzy se mostró más sobrio y en forma que en años anteriores. Iommi, que había sido diagnosticado con linfoma en 2012, se mantuvo firme hasta el final. El último tema que tocaron, o que parecía que iba a ser el último tema que iban a tocar, fue, por supuesto, Paranoid. Por su parte, Ozzy continuó activo, hizo una colaboración con Post Malone para variar, dividiendo opiniones. Take What You Want lo llevó al top 10 de Billboard por primera vez en décadas. Y problemas de salud. Ozzy fue diagnosticada con Parkinson y ha sufrido múltiples caídas y cirugías. Y para cerrar el programa, en esta ocasión y por primera vez en este podcast no cerraremos con una anécdota en especial, sino lo haremos con una pregunta. ¿Cómo termina la historia de la banda que inventó el metal? De la banda que quizá sea la más grande que ha existido en este género. La verdad es que aún no lo sabemos.
Lo que sí sabemos es que el último capítulo está por escribirse este sábado 5 de julio en Villa Park, en Birmingham, la ciudad donde todo comenzó. Este episodio del podcast se estrena apenas 48 horas de que se lleve a cabo este momento histórico. La alineación original, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward y No Me Casaré, de cada que los digo decirlo con mucha emoción, está anunciada para reunirse por última vez. El cartel es brutal, Metallica, Slayer, que por cierto suenan también que ya se van a regresar. Pantera, Gojira, Hellstorm, Alice in Chains, que si bien es uno de los grandes del grunge, camina sobre la delgadísima línea con el metal, Lamb of God, Anthrax y Mastodon. Además, habrá participaciones especiales de figuras claves del rock y el metal como Billy Corgan, Jonathan Davis, Lizzie Hale, K.K. Downing, y todo este espectáculo será dirigido nada más y nada menos que por Tom Morello. En papel suena como el broche de oro que esta banda merece. Hay muchísima expectativa, algunos dicen que Ozzy ya no está en condiciones para dar un gran show, él mismo ha dicho que lo hará lo mejor que pueda. Pero más allá de eso, el mundo del metal está emocionado. Es el evento del siglo para nuestra comunidad, una despedida con dignidad, con potencia y con historia. Muy probablemente cuando estés escuchando este episodio el evento ya habrá sucedido, así que cuéntanos qué pasó, ¿te pareció un final feliz, un cierre digno o simplemente el último acto de un mito que ya es eterno? No se olviden de suscribirse en YouTube y Spotify, regálenos un like si les gustó y activen la campanita para que cada que salga un episodio nuevo lo sepan y puedan escucharnos. Este fue un episodio especial y algo atípico de Riffs con Historia, pero hablar de Black Sabbath claramente lo ameritaba. Recuerden que también estamos en Facebook como Riffs con Historia, o si quieren interactuar más directamente, busquen mi perfil personal como Isaac Corps. Nos escuchamos la siguiente semana, si es que el metal no hace una explosión atómica en Villa Park este sábado.